Manel Castilla, él es nuestro colaborador habitual en Horizonte H de todas las mañanas de lunes a esta hora y no puede ser otro el tema, mi querido Manelik, que el crimen del edil de Uruapan, Michoacán. Bienvenido antes que otra cosa, Manelik. Gracias, Héctor. Muy buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí, en tu espacio. La pregunta que surge después de conocer los antecedentes, 18 entrevistas concedidas, casi una por mes, al alcalde de Uruapan, denunciando las condiciones de inseguridad en la entidad, en su municipio, es qué ocurrió, qué fue lo que pasó, de lo que se puede determinar con la experiencia que tienes, Manelik. Comenzamos por decir que no hay una buena manera ni una forma amable de acercarnos a un tema tan terrible. Lo que sucedió en Uruapan es una herida que se abre, sin duda, y una oportunidad, Héctor, de centrarnos en lo que sí es muy relevante. He visto las reacciones muy explicables, entendibles, de molestia hacia todos los órdenes de gobierno, pero creo que también es una oportunidad para poner en el centro del debate que quienes generan estas cosas son los delincuentes organizados. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la delincuencia organizada está desafiando a los órdenes de gobierno. Más allá del enojo, insisto, muy válido, justificadísimo contra los distintos órdenes de gobierno, creo que no debemos de permitir que el crimen organizado, una vez más, fije la agenda con sus atrocidades y nos ponga como mexicanos a discutir hacia dónde voltear, hacia dónde juzgar, hacia dónde culpar, cuando lo que tenemos que hacer es unirnos, ciudadanos y órdenes de gobierno, en contra de este flagelo que es el crimen organizado. Quiero empezar por ahí. Sí, ese es el enemigo en común. Ese es el enemigo en común y es el enemigo que siempre sale en las relatorías prácticamente intocado. Porque se habla de que el alcalde, hoy fallecido, pues era un férreo crítico, era frontal con el crimen organizado, sí, pero no hemos aprendido a obtener de ese tipo de mensajes mejores prácticas para combatirlo y evitar este tipo de cuestiones. Yo quiero hacer mucho énfasis en eso, porque técnicamente ahorita, si quieres, hablamos qué puede pasar en un escenario como el que vimos en Uruapan esa noche, pero por lo pronto sí quisiera empezar que es buen momento de volver a poner en el centro la necesidad de combatir frontalmente al crimen organizado. Y eso implica, Héctor, también un trabajo desde la sociedad. Y quiero hacer una reflexión que ayer que yo regresaba del estado de Yucatán me tenía impactado. ¿Por qué? Porque son Méxicos tan distintos, claro, tan tranquilos. Nos hemos enfocado en darle mucho peso a la cuestión social, a los problemas de la sociedad. Y en una sociedad, los problemas tuyos, los de la gente que nos rodea, se van enfrentando de manera individual, tratando de no corromper las normas que los hacen parte de una sociedad, de convivir entre muchas personas. Pero hemos perdido el sentido comunitario. En una comunidad, el problema tuyo es de todos. sí. No hay problemas individuales, hay problemas colectivos. Y me parece que el crimen organizado es un problema colectivo. Y tenemos que empezar a verlo como tal. No caer en su juego, no consumir sus relatorías, sus mentiras, sus chelerías, sus bares que cierran a deshoras, su consumo de drogas, su música. Yo creo que ahí tenemos que empezar. Y sobre lo que propicia este tipo de sucesos, ¿cómo pueden ser posibles? Bueno, yo te puedo asegurar, Héctor, que, y lo mencionábamos hace unos momentos antes de entrar al aire, hay una frase del Padrino que a mí me gustaría traer a colación. Si hay algo que nos ha enseñado la historia de la humanidad es que puedes matar a cualquiera. En cualquier momento. En cualquier momento, a veces está tu vida sí. De por medio, pero se puede. Y eso es una muestra de lo que pasó en Uruapan. A ver, Manelik, me quedo con un concepto que mencionas al inicio de tu intervención, que el crimen del edil de Uruapan, es un desafío al régimen, al gobierno actual, en sus diferentes dimensiones. Ante ese desafío, ante ese tamaño de desafío, ¿cómo debe reaccionar el gobierno? Se le preguntaba al secretario de Seguridad el día de ayer si es que ya
nos lo has comentado aquí, existe la colaboración con Estados Unidos, pero se debe de aumentar ese volumen, ese nivel de colaboración con Estados Unidos. México tiene lo necesario y lo suficiente para enfrentar ese desafío. A ver, México tiene las capacidades. Y hoy, y lo quiero decir, a veces no es popular hablar bien de los servidores públicos. Creo que tenemos un buen secretario de Seguridad. Me parece que a la luz de lo que escuché ayer en la conferencia, fue muy responsable al decir que había que lamentarlo. No salieron a ser triunfalistas. Yo no escuché un discurso de deslinde de los hechos. Se dijo que tenía seguridad y no estoy muy seguro, más bien estoy muy convencido de que va a haber avances en esa investigación y estoy casi convencido que se va a sacar adelante. Sin embargo, se trata de que estas cosas no se repitan. Claro. México tiene las capacidades, las tiene. Lo hemos dicho también, dejamos 6 años este tipo de relatorías, este tipo de mensajes de confrontar al crimen organizado con consecuencias que hoy estamos pagando. Sí, el tema de los abrazos y no balazos, que por cierto, el propio edil, hoy asesinado, pues lo manifestaba en cada aparición pública, ¿no? Absolutamente. Tendría que ser al revés. Absolutamente. Yo lo estaba viviendo. Y en lugares como Michoacán, que nos ha dado a lo largo de la historia ejemplos de que sí es posible disminuir el impacto del crimen organizado. No olvidemos que ya hubo en el pasado eventos muy similares a los que se están viviendo hoy. Sí. Delincuentes apoderados de los sectores productivos, del limón, del aguacate, y que ha habido otro tipo de estrategias que en su momento al menos lograron contener. Sí, ¿tuvieron resultados? Hubo resultados, ¿sí? Entonces yo creo, Héctor, primero que esto es lamentable. ¿Tiene con qué trabajar el Estado mexicano en estos casos? Claro que se tiene. Falta más coordinación, faltan más facultades y capacidades a municipios y estados, faltan. Mientras no existe una ley general contra la delincuencia organizada que les dé facultades a estados y municipios para atacar el problema y tener capacidades para hacerlo, particularmente desde los municipios, bueno, es el núcleo básico del Estado mexicano. Es que si se les dan esas facultades, nos lleva también a pensar, es la realidad, ¿cuántos ediles, cuántos alcaldes y alcaldesas no se les relaciona con el crimen organizado? Por eso es importante, Héctor. A ver, si tú vas a ir a las urnas, tienes la obligación ante la sociedad de presentar exámenes de control y confianza. Bueno, por supuesto. Bueno, sí. Ese depende de los partidos. Los partidos también nos remiten, ¿no? Entonces, en el análisis nos tenemos que retroceder forzosamente. ¿Cómo evitar que lleguen este tipo de personajes? Esas podrían ser representantes de partido, después contender por un puesto de elección popular y luego, una vez que se lanza, que ganen la alcaldía. Entonces, pero no podemos estar peor que hoy, Héctor, en ese sentido. ¿Por qué? Porque cualquiera puede buscar legítimamente un lugar, una posición de gobierno, sin que se le exija acreditar que no pertenece al crimen organizado. Y todos esos son huecos. Acuérdate que el crimen organizado eso busca, espacios de representación, ¿sí? Entonces, una ley general que, entre otras cosas, contemple evaluaciones de control y confianza aspirantes, ¿sí?, a posiciones de gobierno, claro. Exámenes de viabilidad mental, de salud, de conocimiento. Sí. Se puede, hay muchas cosas pendientes en la agenda nacional que acaban siendo de impacto para la seguridad, pero que tendrían que atenderse en otras arenas. Entonces yo creo que mientras el crimen organizado no tenga los obstáculos que una ley férrea, sólida, bien planteada, les permita, pues van a seguir haciéndolo y vamos a seguir viendo escenas. Son 11 alcaldes, hasta donde llevo la cuenta, asesinados, todos con el sello del crimen organizado. Entonces eso tiene que parar y yo confío en que las investigaciones van a avanzar, me parece, y en eso no voy a reparar. Tenemos un buen secretario de Seguridad y me parece que un secretario que sabe investigar y que estoy seguro y convencido de que va a dar avances en esto. Lo importante es que no se repita. Que no vuelva a ocurrir. Y no todo está en manos de la Federación, hay que decirlo. Sí, de acuerdo. Pues seguiremos entendiendo el tema, muy complicado, con diversas aristas, Manelik, pero qué bueno que estás con nosotros para ir dándonos luz y no perdernos ante
ante chismes o fake news o análisis mal llevados que no hacen otra cosa más que nos confunden y no abonan en absoluto de cómo está en este momento. Polarizan. Polarizan aparte, ¿no? Manelik Castilla, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Héctor, un gusto. Nos vemos la próxima semana. Gracias.